Bienvenidos de nuevo a al conversatorio de todos los jueves con un nuevo tema. Eh, Gracias a una de las personas que nos escribió para que habláramos acerca de la amígdala, porque para esta persona pues eh, desearía como profundizar y saber y cómo poder o qué estrategias tener para poder como controlar sus emociones cuando la amígdala esté descontrolada. De nuevo, gracias a cada uno de ustedes por, por sus escritos, sus agradecimientos, las consultas, las preguntas que ustedes hacen. Ustedes definitivamente me animan a continuar con con estos conversatorios, porque veo que en algo les ha servido, han aprendido, han, han adquirido algunas técnicas para que puedan convivir o controlar estas emociones, y también profundizar un poquitico acerca de este trastorno. Y más que tenerles temor, miedo o cierta malestar, es adquirir el conocimiento, sobre todo un conocimiento básico. Ojalá que vayan profundizando en este conocimiento para poder aportar y ayudarle a los demás y no estar en una batalla tanto psicológica como física sin saber o cómo controlar esa emoción o cómo aportarles o ayudarles a las personas que tienen este trastorno. Bueno, el tema de hoy es cómo afecta la amígdala cerebral en el trastorno límite de la personalidad. La amígdala es un órgano que queda cerca del segundo cerebro, en el cerebro límbico, y está muy cerca, por decir, al lado de las orejas, por detrás de las orejas. Esta amígdala está acá al lado. Es tan grande como la almendra, dice que es como la almendra o como la uña. Los grandes investigadores o la neurociencia habla que si se habla acerca de dónde se instaura el miedo, se dice que es la amígdala, donde es como el que tiene el comando. Ya se habla del comando del miedo. Sabemos muy bien que es importante tener miedo o temor, porque esto nos resguarda, nos está salvaguardando nuestras vidas. Estamos en un estado de atención, buscando siempre no atentar, no rebasar. O sea, estamos hablando de los límites. La amígdala, como bien dije, es el comando donde se instaura el miedo, aunque hay otros órganos alrededor de la amígdala que también o sea, tienen que ver muchísimo con el, el miedo, pero la neurociencia habla que dentro de los órganos que están relacionados con el miedo, la amígdala es la primordial, es como la protagonista, llamémosla así, del miedo. ¿Qué pasa entonces en esta amígdala que está detrás del cerebro? Allí es donde están y llegan todas y cada una de las emociones o los estímulos, llegan todos los estímulos de las emociones, y aquí la amígdala lo procesa, lo pasa inmediatamente al prefrontal, y en el prefrontal, donde está el cerebro humano, es donde dice, no, eso era una falsa alarma. Es una falsa alarma, y inmediatamente el organismo vuelve y toma su control y continúa en el día a día. Pero
Si pasa lo contrario, inmediatamente, si es una alerta, esa alerta de ese estímulo llega a la amígdala inmediatamente toma una posición porque lo que está pasando es real. Entonces toma la posición de estar a la defensiva. Y ahí es donde empieza la persona a buscar cómo salvaguardar la vida. Pero cuando se es pequeño, o sea, si el niño no tiene las estrategias que tiene un adulto, el niño entonces puede afectarse esta amígdala porque no tiene resolución de esa experiencia. Al no tener la resolución de esta experiencia, la amígdala empieza a tener como un movimiento, llamémoslo así, para poder buscar como dónde y cómo poder salvar mi vida. Pero si no encuentra cómo salvar la vida y el niño sufre una experiencia inadecuada, la amígdala se afecta. La neurociencia habla de que inmediatamente la amígdala se puede achiquitar, se puede bajar de tamaño. ¿Qué pasa cuando baja de tamaño? Por la experiencia o el trauma. Que la amígdala está muy relacionada con toda la parte de los estímulos, pero también está relacionada con la identidad, que es la que nos está formando en el día a día y en el yo soy, para poder diferenciarme de entre el otro o entre los otros y poder buscar mi propia estructura, mi propio carácter, fortalecer carácter, personalidad. Pero en el momento en que esto sucede, la amígdala se afecta. Entonces, ¿qué pasa con las personas que tienen una experiencia traumática y que se afectó la amígdala? Empiezan entonces a... las emociones empiezan como a generar ese miedo y ese pánico porque el niño no sabe resolver esta situación. El niño toma o se paraliza o por salvaguardar su vida, entonces hace lo que el adulto le dice que haga, pero el niño de todas formas, sin entender qué está pasando, el niño ya está afectado y la forma como de ahí en adelante su vida continúa es a medias, llamémoslo así, como a medias, porque la identidad inmediatamente hasta ahí llega. Vuelvo y le digo, la identidad tiene muchísimo que ver con el yo soy, con el de describir mi imagen, describir mi quehacer, describir quién soy yo, describir mis habilidades y talentos, tiene que ver con ese yo soy. Entonces el niño hasta ahí llega, no tiene la fortaleza de ir avanzando la identidad con la edad cronológica, sino que la edad cronológica avanza, mientras que la edad psicológica se estaciona en el momento del trauma. ¿Y esto qué quiere decir? Que entonces empiezan los comportamientos, esos comportamientos, esas actitudes que no es comprensible para las demás personas que están alrededor y que no tienen este trastorno, porque no entienden por qué para unas cosas sí son inteligentes y para otras no, lo que en un tema anterior había hablado. Es porque la amígdala ya no tiene esa resolución, esa pronta resolución a la experiencia, sino que el niño tuvo que aceptar esa experiencia y se ubicó en el estado de indefensión. Es así como el niño, cuando va avanzando cronológicamente en su edad, pero psicológicamente se queda estacionado en la edad del trauma, para la parte de la inteligencia emocional o las habilidades duras, el niño puede avanzar y avanzar muchísimo. Y tiene más, se puede decir que puede tener más habilidad, más comprensión, más aprendizaje
en las habilidades duras o en las habilidades profesionales o aprendizaje, aprendizaje de estas habilidades duras profesionales y puede avanzar muchísimo más que el entorno. Pero como las habilidades blandas que tienen que ver con la identidad, que se quedaron estacionadas en el momento del trauma, cuando el niño necesita dar una resolución a, digamos, a un cambio de ciudad, a un cambio laboral, a un cambio de jefe, a un cambio de pensamiento, ahí es donde la persona que tiene una edad adulta se queda en la edad del niño. Entonces, lo que hace esta persona que cronológicamente tiene una edad muy adulta, se devuelve inmediatamente a la edad del niño, donde el niño en su cerebro empieza a buscar, en su primer cerebro empieza a buscar cómo, qué está pasando en su entorno, qué le están diciendo, y como no lo comprende porque la edad cronológica avanzó, pero la edad psicológica a la par de la edad cronológica no avanzó, ellos no entienden ciertos términos que tienen que ver con la convivencia, que tienen que ver con la relación y la interacción social. No entienden eso que como de la de como de la socialización, no logran como abarcar el proceso normal o convencional, llamémoslo así, bien convencional, de las relaciones humanas. No las entienden. Entonces es que no es que ellos son manipuladores, es que ellos se hacen los que no saben, no, literalmente no lo saben, y empieza entonces a buscar, y lo que le genera es una frustración, y de esa frustración viene la ira, ¿ya? En esos momentos de estado de ira, ¿qué pasa? Que, como vuelvo le digo, la amígdala no es solamente la amígdala, sino que hay otros órganos alrededor de la amígdala que también se afectan, empiezan a sufrir ciertos cambios en la parte cognitiva, y ahí eso es lo que no deja avanzar a la persona a asimilar, a aprender qué es lo que está pasando en el entorno, a leer el entorno, sino que inmediatamente su reacción es un niño o de adolescente o preadolescente o un niño. ¿Por qué? Porque ellos no lo entienden. No lo entienden. Ay, pero es que él lo explica muy bien, o ella lo explica muy bien. Míreme, ella dice que el problema de ella es este y este y este. Sí, lo dicen, pero no tienen la conexión que les hace falta para subirlo a tercer cerebro y hacer el proceso de análisis, el proceso ejecutivo que hacemos cuando tenemos este tercer cerebro, que es la parte del humano. Algo sucede, algo sucede que la amígdala no manda inmediatamente al prefrontal y dice, tranquilo, tranquilo, esto era una amenaza, una falsa amenaza. No, ellos no lo entienden, esa falsa amenaza para ellos es una realidad. Entonces empiezan a tener, a tener estos comportamientos no convencionales como hiperactividad, se acelera demasiado su forma de hablar, es desconectada, a veces es irreal, a veces es agresiva porque ofende, o sea, con sus palabras, como no tiene conector para la parte prefrontal, lo dicen sin filtro, o sea, como lo sienten, y como son las emociones las que no tienen conciencia, no tienen esa madurez emocional, entonces lo dicen como lo siente, como lo dice un niño. Lo que pasa es que si lo dice un niño uno lo puede corregir, pero estamos hablando que es un adulto
con actitudes o comportamientos infantiles que la mayoría de las personas que estamos al lado de el 94% o el 95% de las personas que no tenemos este trastorno límite de personalidad, no lo aceptamos, no lo asimilamos, no lo entendemos, no lo queremos aceptar, no porque no queremos, sino porque la lógica, o sea, estamos hablando de la lógica prefrontal, la lógica nos dice, pues es que porque esta actitud, si yo lo comprendo porque no lo puede comprender ella, porque no lo puede comprender él, porque el miedo a que a un abandono, por decir algo, pero si ya tiene una edad adulta y lo que va a hacer su pareja es ir a trabajar solamente, lo que está haciendo su pareja es solamente hablar con el entorno que en ese momento se encuentra, y si en ese momento se encuentra con una mujer o se encuentra con un hombre, si es un hombre el que tiene el trastorno límite de personalidad y ve a su pareja hablando con un hombre, él perfectamente puede estallar en una intensa ira, o si la mujer, que es la que tiene el trastorno límite de personalidad, y ve a su pareja hablar con una mujer, estalla de ira, porque si eso es tan natural, o sea, inmerso en el entorno, porque ellos no entienden y no comprenden y porque me hacen quedar mal, porque hacen lo que hacen, es precisamente por eso, porque la amígdala no procesa, se queda como en un mismo círculo, en un mismo círculo, en un mismo pensamiento, y no avanza al prefrontal, a esa parte del análisis, a esa parte ejecutiva, no la avanza, sino que se queda ahí. Ah, pero ¿por qué se queda ahí? Porque ahí fue donde recibió el impacto las emociones, y en el amígdala, que es en la parte principal de donde se ejecuta toda la parte emocional y la parte de los miedos. Entonces se queda ahí dándole una y otra vez un círculo, otro círculo, un siguiente círculo, y siempre van a decir lo mismo, es que no quiero, no quiero, no quiero, no quiero que vayas allá porque te vas a encontrar con mujeres, o no quiero que vayas allá porque vas a encontrar hombres, pero si yo no te he dado muestras de infidelidad, no, no quiero, no quiero, no quiero. Y ahí es donde dice, es que es una relación demasiadamente pesada, es una relación demasiadamente tóxica, es que es una relación que yo no entiendo por qué no entiende si eso es tan fácil de entender. Yo no entiendo por qué no entienden, pues si eso es tan fácil de entender. Hola, del 94% del lado de acá, sí entendemos. Claro que sí entendemos. Y que hacemos nosotros o sea, hacemos un acopio de cordura, de una postura adulta, saber que mi pareja hizo algo inadecuado y no quiero pues hacer el ridículo delante de todo el mundo, sino que yo espero que esté solo, que llegue a la casa, o que ya estemos en un lugar de intimidad donde yo pueda hacer los reclamos. Tenemos esa capacidad de pensarlo, analizarlo, tenemos esa gran oportunidad. Ellos no tienen esta gran oportunidad porque la amenaza que están sintiendo se queda en la amígdala, y no, de ahí no lo procesa, de ahí no lo pasa al cerebro, al tercer cerebro. Queda solamente entre el primero y el segundo, el primero y el segundo. Ah, es que hacen un drama de nada. Claro que hacen el drama de nada, porque vuelvo y les digo, llega el cambio como una incertidumbre, una amenaza, uno inmediatamente lo pasa al prefrontal y dice, ah, bueno, listo, ni modo. A empezar a trabajar, a empezar a conocer más del cargo, a empezar a conocer más el jefe, el nuevo jefe, a mirar entonces que hay que trasladarlos de un lado para otro. O sea, hacemos todo un análisis, hacemos todo un proceso mental. Ellos no. No, la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad no lo hacen. Por eso es la hipersensibilidad, por eso son las iras, que las iras cuando expresan, es que mi pareja saca una ira que uno le da hasta miedo, porque o sea, su rostro es otro rostro, su mirada es otra mirada, su piel cambia, la postura corporal cambia, como en estado de ataque. Claro que sí, porque eso es lo que siente, esa emoción, en que inmediatamente lo recibe la amígdala y dice ataque, esté alerta, ataque, ya, esté alerta. No, yo no voy a estar alerta, y no, que ellos inmediatamente pasa
a la amígdala, ataque. Entonces, estos mensajes no, no los pueden controlar, no los puede parar cuando empieza ese estado emocional a salirse de, de sus controles. No, pero es que es tan fácil pararlo. Yo puedo gritar, pero al mismo tiempo yo puedo parar. Sí, tú, que estás del lado del 94%, tú lo puedes hacer, claro que sí. Ellos que están al lado del 6 o el 7% de las personas que tienen trastorno límite de personalidad o borderline, no. No tienen esa maestría, no tienen ese control. Por eso es tan importante enseñarles a ellos a adquirir este control. Hay que enseñarles a adquirir este control. Para nosotros, del 94%, no necesitamos adquirir eso, este control voluntario. No lo necesitamos. Necesitamos es que podamos tener un poco más de conciencia, digamos, mejorar la comunicación, mirar un sistema de creencias, y ese sistema de creencias me genera un comportamiento y empezar a hacer cambios. Mientras que a ellos no. A ellos hay que hacer una reeducación para que pueda la identidad fortalecerse y seguir avanzando, avanzando hasta la edad cronológica. Avanzando, avanzando hasta llegar a la edad cronológica actual. ¿Por qué pasa que ellos se quedan pegados en el pasado? Claro que se quedan pegados en el pasado. ¿Pero por qué? Porque su momento de máximo estrés, de máxima experiencia no apropiada o inapropiada, ahí se queda esa experiencia dando vueltas, dando vueltas. Es como si estuviera dando vueltas y vueltas y vueltas en un mismo círculo, porque no tienen esa salida que tenemos el resto, una salida de análisis, que es lo que tenemos el resto. Ellos no lo tienen, no lo tienen. Entonces, por lo tanto, hay que tener esa compasión, pero al mismo tiempo, ojo, hay que tener compasión, no lástima. Ay, es que me da un pesar, entonces por eso le dejo hacer lo que tenga que hacer. No, no, es que me da una lástima. No, la compasión no tiene que ver con la lástima. La compasión tiene que ver con la objetividad. La compasión es colocarme en la posición del otro, y eso no quiere decir que le deba de poner límites. Eso no quiere decir es que hay que aprender límites. Eso no quiere decir que es que hay que aprender un lenguaje diferente a la forma como usted se comunica para poder tener una comunicación asertiva y poder socializar con el entorno y con el resto de la humanidad. ¿Ya? Es la compasión, o sea, eso no tiene que ver con la lástima. Entonces hay que enseñarles, hay que reeducarlos. En la medida en que se demore, o sea, en la medida en que sea más adulto la persona, más difícil va a ser la reeducación. Entonces, lo ideal es que sea muy, o sea, muy temprano, o sea, muy jovencitos, para que puedan ellos avanzar rapidito, rapidito y tener como esa habilidad, adquirir esa habilidad y poder tener como esa interacción social, poder tener una muy buena comunicación. Y no tener esos desenlaces que, vuelvo y les digo, estar a la defensiva, que es una sensación como de sentirse atacados casi siempre, donde quieren todo el tiempo tener control sobre el entorno y sobre las personas, pero no es porque ellos quieran, no, es porque, vuelvo y les repito, no tiene la amígdala, cuando pasa la información de ese estímulo a la amígdala lo manda al prefrontal, y es donde dice, no, tranquila, lo podemos hacer así, lo podemos hacer así, lo podemos resolver así. No tienen ellos esa oportunidad de que la amígdala pase la información al prefrontal. Hasta ahí les llega todo lo que tenga que ver como con el saber qué es lo que está pasando, el interpretar qué es lo que está pasando, pero entre el saber y el interpretarlo, a tomar acciones, eso es ese pasito que es tan para nosotros como tan fácil, ellos no lo tienen, y es el paso más difícil para hacerlo. Si nosotros, que estamos dentro del 96% que no tenemos trastorno límite de personalidad,
Hay momentos en que le decimos a las personas, es importante que haga un tratamiento porque usted tiene un sistema de creencias donde está como desactualizado. Hay que ir actualizando ese sistema de creencias y esa conducta también hay que ir actualizando como cualquier computador, como cualquier aprendizaje, hay que ir actualizándola para que empiece a mirar el mundo desde el presente. Y a veces cuesta difícil, a veces les cuesta difícil buscar un psicólogo, decir qué es lo que necesito, por qué vengo y a qué vengo. ¿Ya? Porque a veces o se sienten con pena o se sienten juzgados o ¿para qué? ¿Para qué? Un psicólogo, yo que voy a ir donde se lo quiero, un psicólogo que voy a ir donde se lo quiero. ¿Ya? Entonces, que no es nada de lo que el concepto que tienen, entonces, ¿qué podríamos decir entonces de una persona con trastorno límite de personalidad? Es importante que se vean, en la medida en que ellos se logren ver, en la medida en que ellos se hagan cargo, es ahí donde ellos van a ver que hay algo que necesitan estudiar, aprender, modificar, reestructurar o cambiar. Claro, cuando ellos logran verse, es ahí donde empiezan a tomar conciencia de que algo pasa con mi comportamiento que ahuyento a las personas cuando hablo. No es que cuando yo no sé hablar, no, habla vos, que es que yo no sé hablar. Pero ¿cómo sé que usted no sabe hablar? No, cuando yo hablo, yo siento que la gente se siente como, uy, va a hablar, uy, y como que genero resistencia. Habla vos. No habla vos, hablo yo porque voy a aprender qué es lo que está pasando con mi comunicación y cómo es que estoy dando y qué interpretaciones estoy dando en la comunicación y cómo el otro lo está recibiendo. Es eso. Es tener esa conciencia, ese libre pensamiento, de poder asumir que se necesita un entrenador psicológico para que avance en la comunicación y poder controlar estas emociones. Eso es lo que hace la diferencia entre las personas no TLP y las personas TLP, que no tienen esa posibilidad de pasar ese estímulo de alerta de la amígdala al cerebro, al prefrontal. ¿Ya? Por eso es que ellos casi siempre están en supervivencia, por eso es que ellos están con intensas reacciones, ansiedades o angustias o un imaginario magnificado, como los niños. Entonces pasa algo, pero cuando ellos lo cuentan diferente a lo que sucedió. Pero esto no es solamente las personas que tienen trastorno, también lo podemos hacer nosotros. La diferencia es que ellos se exaltan más y lo dicen con más emocionalidad, ¿ya? Ahí es donde se ve la diferencia, ¿ya? Ahí es donde mira uno que si algo está pasando con esta persona. ¿Por qué? Porque las reacciones, porque su forma de controlar, su forma de tomar una posición ante los cambios, la irritabilidad constante es muy fuerte, demasiadamente fuerte, el poco sentido común, porque les hace falta ese sentido común, pero no es porque nacen así, no, es porque en el momento que se les instauró el trauma, también el sentido común arrasó con él, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que no es lo más importante es poder entender y asumir, tener claridad y asumir. Asumir que poseo un problema, que necesita solucionar este problema y que yo necesito tener relaciones y tener amistades de largo tiempo. O sea, donde pueda tener mis amistades, disfrutarme con mis amistades y caminar con ellos a través del tiempo. ¿Ya? Que necesito conservar el cargo donde yo estoy, no porque quiero quedarme ahí, no, es porque necesitan tener esas habilidades emocionales o habilidades blandas que tienen que ver con la empatía, que tienen que ver con la comunicación, que tienen que ver con el liderazgo, que tienen que ver con la resolución de conflictos, que tienen que ver con la tolerancia. ¿Ya? Y en no estar entre una frustración y otra, entre una frustración y otra, porque no va a poder avanzar, ni va a dejar avanzar el área o las otras personas.
Entonces, ¿qué es importante? Es muy importante tener muy claro esto. ¿Por qué es tan importante prestarle atención a esa amígdala? Y cómo cada vez que se activa ese impulso, cómo hacer la forma de tener ese control voluntario de las emociones, hasta tener esa maestría de poder decir, sí, yo domino el trastorno límite de personalidad. Yo tengo conciencia de poder avanzar en las relaciones sin sentirme o en abandono, o frustrado, o con pánico, o con miedo, o con falta de compromisos. Porque otra cosa es los hábitos. Ellos, la gran mayoría de las personas con TLP no son de hábitos ni de rutinas. Ellos están cambiando los hábitos y las rutinas. Y eso también hace parte del trastorno límite de personalidad. Entonces, lo que les estoy diciendo es que la amígdala hace un papel muy importante, demasiado importante en este trastorno. ¿Por qué? Porque en la medida en que se afecta la amígdala, se afecta las conductas, se afecta las relaciones interpersonales, se afecta absolutamente todo lo que hay en el entorno del ser humano. Entonces pasemos ahora a las preguntas. Eli. Buenas. Las personas que nos pueden escribir por el WhatsApp, si tienen el WhatsApp también, escribirnos sus inquietudes, pueden hacerlo. O los que desean escribir por el interno, también pueden hacerlo. Por aquí nos preguntan, siento que mi pareja TLP se demora mucho en razonar para volver cuando terminamos una relación. Esta vez yo la dejé, pero tampoco se acerca a hablar o por WhatsApp. Cierra todo siempre. Porque allí hay una frustración que él no puede, su pareja no puede como trascenderla, no puede analizarla. Casi siempre se quedan en una o dos palabras que para ellos significa mucho, 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 y que si ustedes la analizan, dice, pero eso esa actitud muy infantil. Pero es que no es que sea una actitud infantil, es que estamos hablando de que esta persona tuvo un trauma en la infancia y ahí fue hasta donde llegó su crecimiento, su identidad, ¿sí? Y Ok, eso hace que se quede la persona con su resentimiento, con su malestar por mucho tiempo. ok. Doctora, ¿ese miedo del que usted habla es comparable con cualquier otro miedo a otra cosa o es un miedo especial, diferente? A ver, el miedo sigue siendo el miedo, ¿cierto? Y el miedo es una alerta. O sea, no voy a pasar una vía principal en contravía porque voy en contravía, ¿cierto? Entonces la amígdala te ayuda a decir, alerta, pare, siga, esto no fue sin importancia. O pare y para y dice, ya pasó la alerta, siga caminando, ¿ya? Entonces la persona sigue caminando. ¿Qué pasa? Que esta amígdala es el centro y el motor del miedo, ¿ya? Por acá nos dice, ¿existen otros trastornos en los que la amígdala se afecte? ¿Sí? Por ejemplo, cuando el hipocampo nace con un problema congénito y es que está pequeño. Entonces ahí es donde se guardan todos los recuerdos. Y cuando la persona que nace con este déficit eh, quiere recordar algo que ya vio y no lo puede recordar, le genera frustración y la frustración puede terminar en una ira. Ok. ¿Cómo puede el trastorno límite de la personalidad darse cuenta que es una amenaza por su condición? Porque me imagino que ni siquiera son conscientes de a qué le tienen miedo y el por qué. Correcto.
Para ello es muy importante las terapias psicológicas. La terapia psicológica le va a llevar a que empiece a mirar y a reconocer el momento en que se instauró el trauma y que a ser consciente de ese evento y que desde ese evento es que tiene este comportamiento que hay que modificarlo. Ok. Doctora, por lo que entendí, la amígdala sufre un cambio. ¿Ese cambio de tamaño se podría visualizar en una resonancia magnética? Si es así, ¿la resonancia magnética serviría para diagnosticar el TLP? Eh, Esto tiene que ver con un neurólogo o con un psiquiatra que tenga toda esta parte neurológica que se puede ver y puede diferenciar la amígdala, pero debe tener un conocimiento hacia la parte neurológica. Hola, doctora, disculpe, para quienes tenemos TLP, ¿hay algún estudio que nos podamos realizar para saber si nuestra amígdala está dañada? No está dañada. Ojo, hasta el momento han hecho ensayos en animales como en los monos y en las ratas y se están dando cuenta de por qué en estos animales, porque ellos, nosotros heredamos de estos animales, heredamos el primero y el segundo cerebro. Y por eso se hacen estos ensayos. Ahí es donde se han hecho todas estas investigaciones. Pero más que saber si yo tengo la amígdala ahí o no la tengo, es saber que ahí hay un problema en la amígdala y que ese problema se es solucionable y se soluciona con la terapia psicológica cognitiva conductual dialéctica. La terapia cognitiva conductual dialéctica ayuda a fortalecer esta amígdala para que puedan tener un comportamiento y unas relaciones sanas y un control voluntario de estas emociones. Ok. Entonces, los ataques de ira y las crisis vienen por los cambios que sufre la amígdala. Por los estímulos que sufre la amígdala. Por los estímulos que sufre la amígdala. Ojo, estímulo es que hay un estímulo que me dice alerta, ¿cierto? Y esa alerta, yo puedo estar alerta, pero en el trastorno límite de personalidad, esa alerta es como decir, ojo, hay algo malo. Y actúan porque hay algo malo. Su comportamiento es porque hay algo malo, porque su comportamiento no tiene resolución. La amígdala no pasa al prefrontal para decir, esto se puede solucionar, esto es una falsa alarma, es que mi pareja no se va a ir del todo, es que mi pareja no me está abandonando, sí. Pero esto, para lograrlo, es necesario las terapias psicológicas con técnicas terapéuticas. Okay. ¿Es irracional el miedo? El miedo es un estímulo, o sea, hay un estímulo a algo desconocido o a algo demasiadamente conocido que en algún momento lo viví y es o igual o similar a una experiencia. Y el miedo es de protección, es de supervivencia. Pero si yo no tengo esa supervivencia porque con el trauma o sea, me quedé, fue fijo en el trauma, en el evento y en el suceso, entonces siempre voy a estar sintiendo que estoy atacada, que me están atacando, que me están atacando. Ok, por acá nos dicen, ¿se puede mejorar la amígdala? La amígdala se puede mejorar, hablemoslo así, voy a tomar su lenguaje. La amígdala se puede mejorar con las terapias psicológicas y las técnicas terapéuticas. Ok. ¿Cómo? Tomando el control, pero ya ese control, siendo ustedes conscientes de ese control. El 94% tenemos ese autocontrol
como, como inmersos en nosotros, en nuestro quehacer, en nuestra cotidianidad. Las personas con trastorno límite de personalidad no lo tienen, por eso hay que, es como reeducarlos y que adquieran o sea, adquieran nuevos comportamientos que les genere autocontrol y que no estén a todas horas a la ofensiva, sintiendo que se les va a atacar porque les cambiaron la silla de un lugar a otro, o porque le movieron tal cosa a tal otro lugar, o porque me están abandonando. Pero sabemos muy bien que es un abandono que no es real, ojo, en el adulto, sino ficticio, porque si yo me voy a ir de aquí para el centro, voy a ir a hacer una vuelta, no quiere decir que te voy a abandonar. Estoy haciendo una diligencia y ya retorno. Ok. Una persona no TLP, ¿qué técnica puede utilizar para que a su novia TLP se le pase el resentimiento por algo que dijo y que sin querer la afectó mucho? Lleva casi 10 meses con resentimiento por algo que dije y que la ofendió. No quiere estar conmigo y dice que todo nuestro amor se rompió. Bueno, además del trauma, estamos hablando que hay un sistema de creencias y hay un comportamiento adquirido. Quiere decir que hay que saber diferenciar entre el trauma y el sistema de creencias o comportamientos. ¿Ya? Entonces, no lo sé si es parte de un comportamiento o un sistema de creencias del familiar que manejan. Además, ellos, la persona con trastorno límite de personalidad, precisamente por no diligenciar esa experiencia, sino que están una y otra vez sintiéndolo, pensándolo y viviéndolo y reviviéndolo y viviéndolo y reviviéndolo. Ahí es donde el resentimiento se va aumentando. Con técnicas terapéuticas y con la terapia, la persona va a aprender a darle solución a esa emoción para que avance y no se quede detenida en el tiempo, porque lo que está haciendo es detenerse en el tiempo, lleva 10 meses detenida en el tiempo. Entonces la pregunta es, ¿usted qué va a hacer? ¿Usted qué quiere hacer? Si ya sabe que es una persona que necesita terapia psicológica para que evolucione y avance de su pensamiento y sus emociones, usted también va a detener su tiempo. Ok. Doctora, a través de una resonancia magnética o de una tomografía podemos ver si tenemos algún problema en la amígdala. Más que mirar la tomografía o la resonancia, les digo, hay una forma más rápida y directa que vaya donde un psicólogo que tenga una especialidad sobre el trastorno límite de personalidad o una experiencia sobre el trastorno límite de personalidad. Hay unas técnicas psicológicas donde miden estos comportamientos y ahí sale si sí o si no tiene problemas con el comportamiento y que tiene que ver con el trastorno límite de personalidad. Por favor, no se queden en el pensamiento de la amígdala, avancemos. Se necesita avanzar y el avance es con terapia psicológica, con técnicas terapéuticas. ¿Ya? El saberlo, cómo tengo la amígdala, grande, mediana, pequeña, roja, amarilla, verde o de qué color, de qué nos va a servir. El hecho es que tengan la información y asuman, por favor, que poseo un problema y necesito darle solución. Y la solución no es una tomografía ni una resonancia. La solución es saber que yo debo de comprometerme con las terapias psicológicas y las técnicas terapéuticas para yo adquirir el control voluntario de las emociones y tener una vida sana, unas relaciones sanas y poder tener amistades que duren a través de los tiempos. Okay. ¿Ya? Doctora, a lo que yo pude entenderle, la amígdala sufre problemas emocionales.
La amígdala es el que recibe el estímulo de alerta o el estímulo de algo grave va a pasar o algo grave está pasando. Eso tiene que ver como con las percepciones. Cuando uno dice, ay, tuve una corazonada, tengo una corazonada, pero que a veces uno le presta atención y otras veces no le presta atención. Uy, mi corazonada se me cierta. Uy, mi corazonada la tuve, pero no le presté atención. Eso tiene que ver con estas percepciones. Entonces, la amígdala recibe el estímulo de alerta de que algo está pasando. Pero como la experiencia en las personas con trastorno límite de personalidad no fueron experiencias agradables, sino experiencias que le generaron un trauma, entonces ahí se quedan una y otra vez rebobinando ese pensamiento, rebobinando ese pensamiento y rebobinando esa emoción, esa emoción, esa emoción, ¿sí? Y no avanza, pero la amígdala recibe el estímulo. De ahí hay que pasar al prefrontal, que estamos hablando de la parte cognitiva conductual, para que aprendan a que ustedes pueden tener su propio control, pero a través de la terapia psicológica con técnicas terapéuticas. Ok. O sea, por ejemplo, antes yo me molestaba mucho cuando mi novio no me respondía, pero ahora sé que puede estar ocupado o está trabajando y demás, gracias a herramientas y cosas que aprendí con el terapeuta. Correcto. ¿Eso quiere decir que se está atacando el problema con la amígdala? No, no se está atacando, se está dando solución. No te está atacando, te está dando solución a algo que en la cotidianidad existe. Y te está dando la resolución, te está dando la información y estás llevando ese pensamiento que ahora tienes al prefrontal que está trabajando, se demoró porque estaba trabajando, no llegó porque se le presentó X o Y problema, ¿ya? Entonces ahí pasaste a la parte prefrontal, a la parte de lo lógico, la razón, el pensamiento lógico. No sé dormir sola en una casa que no sea la de mi madre y tengo 45 años. Me entra miedo al tener que hacerlo en casa de mi pareja y vuelvo en los turnos de noche a ir a casa de mi madre porque me entra tanto miedo que tomando la misma medicación son las 3 de la mañana y sigo despierta. Me entra miedo y no sé cómo quitarlo. Tengo la amígdala tan mal. Por favor, ve donde un terapeuta para que te ayude a encontrar de a dónde sale ese miedo, para que empieces a darle solución a ese miedo y te libere de ese pensamiento y de eso que no te deja dormir, de ese miedo que no te deja dormir. Ve a donde el terapeuta, un psicólogo terapéutico, donde te va a enseñar también técnicas terapéuticas y también donde vas a poderte dar cuenta de dónde viene ese miedo, dónde se instauró, por qué se instauró y vamos a trabajar y a tener ese control voluntario de las emociones. Ok. O sea, doctora, que para yo poder estar bien, tengo que tratar de conectar mi amígdala con el prefrontal. Sí, correcto. Y de la única forma que lo puede hacer las personas con trastorno límite de personalidad es con terapias psicológicas y técnicas psicológicas. ¿Qué pasa con la amígdala en mis estados de crisis? No piensa, solamente es que está en un estado de indefensión y que puede llegar al pánico y a generar muchos, cambios físicos. Miedo, pánico, asfixia, sentir que se le está yendo el aire. ¿Se puede decir que la amígdala se puede sanar si hago terapia? Sí, con técnicas terapéuticas. Correcto. Oh, mi novio muchas veces no me entiende. ¿Le puedo explicar sobre la amígdala? No,
No le expliques sobre la amígdala. Lo que necesitas tú es que te hagas cargo de ti misma, vayas donde un psicólogo que entienda y tenga un conocimiento sobre el trastorno límite de personalidad y sobre técnicas terapéuticas para que tú empieces a tener control de ti misma. Es mucho más saludable, más enriquecedor, es mucho más liberador. Doctora, buenas tardes, gracias por su conversatorio. Mi psiquiatra nunca me ha hablado de la amígdala. ¿Cómo puedo hacer para yo hablarle a él de la amígdala, que me hable sobre eso? Más que hablarte sobre la amígdala, tú qué vas a hacer, ya que tienes el conocimiento, que puedes tener el control voluntario de tus emociones, que puedes entrenar el miedo a través de esa amígdala para liberarte de ellos, tener una vida sana, una relación sana. ¿Tú qué vas a hacer contigo con esta información? ¿Qué deseas hacer contigo? O sea, no lo desviemos a otro, a otra persona, a otros terceros. No, asúmelo para que hagas, o sea, para que hagas de tu vida algo mucho más vivible, más sano, menos depresión, menos tristeza, menos ira, menos irritabilidad, menos dolor emocional, menos dolor en el estómago, menos vacíos en el estómago. Ok. Doctora, para tener el control voluntario de mis emociones, tiene que ser con medicamentos. No, con las terapias psicológicas. Los medicamentos son importantes cuando no hay una terapia constante, continua, y que ya el pensamiento, la ira, el miedo y la depresión hizo efecto sobre ciertos órganos y sobre ciertos neurotransmisores, que es necesario estabilizarlos de nuevo. Pero para que puedas avanzar y que tengas ese control voluntario y que puedan regular tus medicamentos es con la terapia psicológica y técnicas terapéuticas. Doctora, una pregunta. ¿La amígdala se ve afectada en el momento del trauma o en el momento en que ay, se me detona el TLP? En el momento en que se generó el trauma, se te instauró el trauma. Gracias, doctora. Es bueno saber que a veces nuestros comportamientos tienen un porqué, ya que la gente cree que los comportamientos son por afectar a otros y cuando estoy en crisis, a veces no controlo mis emociones. Me ha ayudado bastante la terapia de la medicación. Ok, me parece excelente, pero por favor, busca un buen terapeuta que entienda sobre trastorno límite de personalidad y sé que tú vas a ser una de las personas que vas a poder hablar de decir, sí, el trastorno límite de personalidad sí se puede sanar. Con el control, adquiriendo el control voluntario de mis emociones, pude sanarme. Doctora, por medio, o sea que mi amígdala puede producir que yo no me socialice en mi trabajo. ¿Correcto? Porque, vuelvo y le digo, la amígdala recibe el estímulo y al recibir el estímulo es donde nosotros nos decimos, ah, no, esto es una falta de alarma. O no, esto es normal, tranquilo. Pero como ustedes sufrieron un trauma, el recuerdo está siempre ahí latente, 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 y por eso la socialización es cada vez más aislada. Doctora, mis crisis y mis iras se van todas a la amígdala. No, la amígdala recibe el estímulo y el cerebro límbico, que tiene que ver con los sentimientos, es donde ustedes empiezan a tener un comportamiento, o sea, un comportamiento tanto físico como psicológico ante el evento que la amígdala no le dio resolución para decirle tranquila, tranquila, esto no es así. Tú lo puedes solucionar así, pero cuando eso sucede es porque estoy en el cerebro prefrontal, con el tercer cerebro, pensando, analizando
dando resolución. Bueno, la última pregunta. La última pregunta. Doctora, ¿quiere decir que los medicamentos que tomo son para estabilizar mi amígdala o tengo que estabilizarla con terapias? No, el medicamento lo que hace es regularla, ¿cierto? Estabilizarlo, regularlo. ¿Por qué? Porque no puedo dormir, porque la ansiedad la ansiedad se apropió de mi vida, la angustia se apropió de mi vida, la rabia se apropió de mi vida, el dolor emocional se apropió de mi vida, las autolesiones se apropiaron de mi vida, los pensamientos negativos se apropiaron de mi vida, ¿ya? Y ese pensamiento una y otra vez genera unas reacciones en el organismo que van desnivelando toda esa parte del metabolismo y toda la parte del sistema de los neurotransmisores. Y necesitan nuevamente regularlos, ¿cierto? Pero para que esto no vuelva a suceder es necesario la terapia psicológica con las técnicas terapéuticas, y ahí tú vas a poder regular todas estas emociones para que no vuelvan a hacer esos desniveles tan fuertes en tu organismo. Listo. Bueno. Les agradezco muchísimo las preguntas que van a hacer, van a continuar, entonces las resolveremos más adelante. Muchísimas gracias. Que les vaya muy bien. Los espero hasta la próxima Facebook Live, la próxima semana, en otro tema que ustedes estén eligiendo. Muchísimas gracias, éxitos.